Hola, qué alegría poder compartir en esta semana de resurrección esta pequeña predicación. Creo que una de las cosas hermosas que podemos tener como iglesia es poder alargar durante 8 días aquellos acontecimientos importantes de nuestra fe. Estamos la octava de Navidad, la octava de Pascua, pues dos misterios grandísimos de fe que nos ponen en claridad de lo que tenemos como regalo al mismo Jesús. Jesús recién nacido en Navidad, Jesús resucitado en Pascua. Y qué hermoso que toda esta semana de Pascua, pues podemos encontrar esos hermosos textos donde se nos muestra cómo los discípulos fueron pasando lentamente de la oscuridad a la luz, de la falta de fe a la presencia, de la falta de calor en el corazón al fuego ardiendo en el interior, de la falta de percibir al Señor vivo y llorar por Él a encontrarlo presente en todo y en todos. Y entonces me encantaba el texto del día de ayer, que es el de los discípulos de Maús, que es uno de mis textos favoritos de esta época del tiempo pascual, porque descubro ese caminar hacia Maús como un proceso recurrente. Muchas veces ustedes y yo vamos haciendo ese camino de Jerusalén hacia Emaús. A lo mejor no estamos huyendo exactamente, a lo mejor sencillamente vamos decepcionados, desesperanzados, a lo mejor hasta deprimidos a veces o incluso sencillamente confundidos. Y entonces es hermoso porque me ayudaba a identificar desde, pues sí, una lectura de vida que a veces uno pasa largas etapas de su existencia en ese caminar hacia Emmaús. Y son etapas porque finalmente, pues la vida da muchas vueltas, ¿no? Uno a veces ha estado en la experiencia de resurrección, donde está dando la vida con el Señor y por distintos motivos tiene que volver a pasar por el acontecimiento de la cruz y poderlo vivir con toda su crudeza para poder posteriormente remontarse desde Maús hacia esa pues entrega total con el Señor, esa alegría de verlo vivo. Y entonces me ayudaba mucho estos días identificar varias cosas. La primera, identificar personas que funcionan como el resucitado, que va con paciencia escuchando nuestras quejas, decepciones, desencantos, y pues tiene la paciencia para estar ahí al lado. A veces nos explican las escrituras esas personas, a veces sencillamente están ahí presentes, pacientes, y poco a poco van viendo el proceso en el que el Señor, a partir de nuestras quejas y comentarios no tan de fe, nos va aclarando el corazón, los ojos y nos va regresando a la experiencia de fe. Entonces, qué bonito en esta semana de Pascua agradecer por esas personas que han sido presencia del resucitado en nuestra vida, que nos han ayudado a retornar de Emaús hacia Jerusalén para encontrarnos nuevamente en la iglesia y en la comunidad contentos, vivos. La segunda cosa que se me hace hermosa es identificar cómo ese proceso de lucidez, de irse aclarando nuestra fe, no es un proceso repentino, es proceso. Y como proceso implica caminar. Y como proceso implica que ustedes y yo no nos desesperemos, ¿no? Qué hermoso cuando en esas etapas oscuras de nuestra vida vamos sencillamente como haciendo pequeños pasos de confianza, de confiar, confiar en el Señor, confiarle a Él nuestras dolores interiores, porque cuando eso se va haciendo paso a paso y a veces lentamente, llega un momento en que todo el dolor se transforma en experiencia de alegría y en una experiencia de tercero, valió la pena. Creo que por duro que suena ahí en la lectura de los de Maús, no tenía que ser así. Muchas veces nosotros tenemos que leer y releer nuestra historia y pues el Señor nos regala la relectura para decir, valió la pena. Valió la pena este sufrimiento, valió la pena esta situación difícil, valió la pena tantas a veces encrucijadas en las que uno se ha visto en la vida. Vale la pena cuando uno después puede hacer una relectura, puede mirar para atrás y decir, uy, Señor, valió la pena, claro, porque crecí,
porque aprendí algo que luego puedo también incluso ayudarle a otro, pues que está pasando por ese mismo sendero oscuro. Valió la pena porque mantenerse a veces en ese túnel donde todas las luces se apagan nos da una madurez y un peso de vida que no lo suple nada ni nadie, ¿no? Entonces, qué bonito cuando los de Maús pues escuchan ese valió la pena, pero cuando retornando a Jerusalén pueden decir, valió la pena porque Él está realmente vivo. Valió la pena esperar. Valió la pena quedarte en medio de esa crisis cuando te querías ir de tu comunidad o de la iglesia incluso. Valió la pena quedarte con Jesús cuando a veces tenías la sensación de que no te escuchaba. Valió la pena tu oración a veces pues sin respuesta durante tiempo, porque un día todo eso que has vivido, sufrido y llorado, te das cuenta de que al final todo tiene un sentido. Y me encanta esa canción de Lily Goldman. Ay, disculpen mi pronunciación, pero me encanta porque justamente dice, al final nos podemos dar cuenta de que todo tiene un sentido y que todo tiene un propósito. Y ese propósito más tarde o más temprano se descubre y uno puede regresar como los de Maús, realmente con la mirada brillante, con el corazón lleno del fuego de la presencia de Jesús, decir, valió la pena lo vivido y lo sufrido, porque hoy puedo ver al Señor resucitado en mi propia existencia, en mis propios ojos, en mi propia historia, y puedo decir, no reniego nada de todo lo que hemos tenido que vivir, por difícil que haya sido. Entonces, les invito a vivir esta experiencia de Semana de Pascua, permitiendo que el Señor nos haga tener esa conciencia de que todo lo que estés viviendo vale la pena, por fácil o por difícil que parezca. Y pues sencillamente reconocer que pues esta semana que también nos ha acompañado pues el paso del Papa Francisco al cielo, a los brazos de Jesús definitivamente, pues también pues, ha sido un gran maestro de que las pequeñas cosas que vivimos vale la pena sonreír, vale la pena dar gracias, vale la pena disfrutar el cada día, eso pequeño vale la pena cuando ustedes y yo vivimos con el Señor resucitado, porque todo se vuelve posibilidad de vivir ya, aquí, ahora, la vida eterna, la presencia de Jesús que nos envuelve. Pues feliz semana de Pascua y que el Señor siga siendo pues la luz, el gozo de cada una de sus vidas. Un abrazo y feliz tarde.